hacer la charla de pie, estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma, con efecto profesional. Entonces, bueno, la charla que tengo programada para hoy, básicamente, como veis en esta transparencia, es una introducción a lo que se considera el Big Data. Entonces, a ver si entre todos podemos un poco definir qué se considera Big Data, qué es Big Data, qué no es Big Data y qué oportunidades nos puede dar el Big Data. ¿Vas a ver aquí? ¿No? Hemos presentado. ¿Cómo se pasa? Aquí, vale, entonces un poco, antes de nada, introducir los puntos de la charla. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una revisión un poco de qué es lo que se considera Big Data. Vale, vamos a ver qué es Big Data y qué no es Big Data realmente, para posteriormente analizar un poco una parte del Big Data, que es el Big Data Analytics, que se considera analítica de datos en este escenario, y finalmente daré simplemente una pincelada muy general, para no aburrir a la audiencia, sobre algunas herramientas disponibles actualmente en el campo del Big Data. Y por último, algún ejemplo industrial que creo puede ser relevante e interesante para que, bueno, la audiencia pues haga un poco la idea y de qué tipo de aplicaciones pueden ser interesantes aplicar este tipo de técnicas. Vale. Entonces, primero, queda un poco mal, pero bueno, la pregunta del millón: ¿qué es Big Data? ¿Vale? ¿Qué se considera Big Data y cómo podemos definirlo? Vale, entonces, la primera mala noticia es que no hay una definición estándar. Vale, es decir, no hay una definición clara de qué es Big Data, pero en general podemos considerar Big Data lo que aparece aquí. Vale, bueno, aquí. Es un término que está habitualmente empleado, como veis, para describir una colección de datos de gran volumen que son complejos, tanto de gestionar como de procesar. ¿Vale? Y que con las herramientas que tenemos tradicionales no somos capaces de manejarlas de forma eficiente. ¿Vale? Entonces necesitamos nuevas tecnologías que permitan la gestión de esa información de forma eficiente y que podamos analizarla. ¿Vale? Existen múltiples definiciones, una de ellas es la que aparece aquí. Por ejemplo, Big Data son datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren nuevas arquitecturas, técnicas, algoritmos de análisis. ¿Vale? Entonces, fijaros que empiezan a aparecer también otros nuevos términos, no solo volumen, sino también diversidad, complejidad. Otra posible definición es la que aparece en la siguiente transparencia, que Big Data es, bueno, este cuadro, Big Data es información de gran volumen, alta velocidad, aparece un nuevo término ahí también, y de diferente variedad que requiere nuevas formas de procesamiento, básicamente. Vale. Bien, entonces, ¿cómo se puede definir Big Data? Pues aunque no hay definición básica, sí que hay 4 elementos que aparecen en esta transparencia que se pueden considerar básicos para considerar un conjunto de Big Data, ¿vale? Que son el volumen, la velocidad, la veracidad y la variedad. Vale, entonces, en primer lugar, ¿qué se considera un conjunto Big Data en cuanto a volumen? Pues aquí, como todo, el tamaño es relativo. ¿Vale? Entonces, lo que veis grande, dentro de 10 años seguramente no lo será tanto, y lo que era grande hoy, pues será muy grande hace 10 años. ¿Vale? Entonces, el tamaño es relativo. ¿Vale? Sin embargo, aquí en esta gráfica he puesto esta gráfica, creo que es muy ilustrativa, es un informe que hizo esta consultora con las previsiones del almacenamiento en el universo digital, es decir, la información que generan los seres humanos y diversos dispositivos y que está disponible en todo el mundo. Vale, entonces, se calcula que en el año 2020 tendremos aproximadamente unos 40 zettabytes de datos disponibles a nivel mundial. Vale. 40 zettabytes son 40.000 millones de terabytes, que son mucha información. Vale, hoy en día pues, andaremos del orden de esta cantidad. Vale, en el 2012 alcanzamos casi los 3 zettabytes y hoy en día pues, andaremos cerca de los 9 zettabytes. Vale, con lo cual estos volúmenes son volúmenes importantes que muchas veces no podemos gestionar de forma eficiente. ¿Vale? Un conjunto de datos Big Data evidentemente no tiene que tener tanto tamaño, ¿vale? Pero sí un conjunto suficientemente grande, no estamos hablando de megas ni de gigas, sino seguramente de al menos varios teras de información. ¿Vale? Entonces, un primer elemento que define un conjunto Big Data es el tamaño, el volumen. ¿Vale? Si no tiene este volumen, no tiene un volumen grande, son datos, no es Big Data. ¿Vale? Otra característica también relevante es la velocidad. Entonces, como veis, los datos no suelen ser estáticos, es decir, no tenemos un conjunto de datos que no cambien el tiempo, sino que a medida que avanza el tiempo, pues nos van llegando nuevos datos que o bien sustituyen o bien complementan a los que tenemos. ¿Vale?
Por tanto, la velocidad a la que se generan esos datos también es importante, es un factor clave en el Big Data. ¿Vale? Además, necesitan ser los datos procesados y analizados eficazmente, ¿vale? Y en muchos casos en tiempo real. ¿Vale? Porque de nada me vale que yo tenga un método que sea eficaz a la hora de gestionar esos datos, pero que tarde demasiado tiempo. Si va a tardar demasiado tiempo, seguramente habré perdido la oportunidad de utilizar esa información. Con lo cual, las decisiones tardías también son oportunidades perdidas. ¿Vale? Un ejemplo claro es la predicción del tiempo. Si yo quiero predecir el tiempo que va a haber mañana, si utilizo muchísima información, si te voy a dar la predicción dentro de una semana, pues aunque la predicción sea muy buena, la información no es útil. Vale, entonces es importante tener la información en el momento preciso. Vale, entonces la velocidad es un factor importante también dentro del Big Data. Otro factor relevante para considerar un conjunto de datos de Big Data es la diversidad. Vale. Hoy en día existen grandes dispositivos, grandes sistemas de almacenamiento que nos permiten almacenar información de mucho tipo. Imágenes, audio, texto, vídeo, información modo texto, bases de datos relacionales, etc. Entonces, una de las características también del Big Data es que yo tengo mucha información de diverso tipo y necesito analizar toda esa información de forma conjunta. ¿Vale? Es decir, no me vale solo una fuente, sino que tengo que integrar todas las fuentes y la integración de esas fuentes es lo que me dará valor a esos datos. ¿Vale? Por tanto, la diversidad también es un parámetro muy importante. Y el cuarto, que también es importante, es, como veis, la veracidad. ¿Vale? La veracidad, ¿qué significa? Pues básicamente explica la incertidumbre en los datos. Es decir, todos los datos que nosotros tenemos no tienen por qué ser fiables. Fiables desde muchos puntos de vista. Ya que pueden tener, como veis aquí, ambigüedades, redundancias, tener datos incompletos, tener algunos registros con algunos datos, otros no. Entonces, muchos de los datos de Big Data tienen también esta característica, es decir, son datos incompletos, ambiguos, redundantes, con lo cual tendremos que manejar esa información. Ya que a veces tener mucha información, si es inadecuada, puede ser también muchas veces contraproducente. ¿Vale? Con lo cual, los métodos que gestionen esta información y que la analicen posteriormente deben manejar también esta fase. Hoy en día, esas cuatro que os he mostrado son las cuatro básicas, digamos, que existen en la literatura. Hoy en día se empiezan a hablar de más, incluso hasta 8 Vs, que son las que aparecen ahí. ¿Vale? Se definen el Big Data con 4 Vs, que son las básicas, o con 8, que son las que aparecen ahí. Donde además de los que hemos visto antes, aparecen otros que quizás no son tan importantes, pero sí son relevantes, como la variabilidad, el valor de esos datos, la volatilidad, algunos datos que sirven hoy, mañana ya no son válidos, y la validez. ¿Vale? Entonces, hay muchos factores que pueden también intervenir en esos conjuntos de datos. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que hemos visto cuáles son, digamos, los factores que hacen que un conjunto pueda ser considerado como Big Data, ¿vale? Una pregunta que nos podemos hacer también es ¿de dónde obtenemos los datos? Esto seguramente muchos ya lo tenéis más claro, ¿vale? Pero hoy en día hay muchas fuentes de información que nos proporcionan datos de muchos tipos, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos cámaras que nos pueden dar imágenes fijas o vídeos, ¿vale? Incluso información de teléfonos móviles, lectores de RFID, pues con las Smart Grids, por ejemplo, empiezan a aparecer también sensores inteligentes que nos dan información de la red, por ejemplo, sistemas de geolocalización, sistemas de adquisición de datos, como sistemas Arduino, SCADA, etcétera, que nos proporcionan información de distintos sensores de procesos que nos interesan en nuestra empresa, en nuestra organización. ¿Vale? Es decir, en final, cualquier información que podamos almacenar en ese ordenador y que nos dé datos relevantes sobre nuestra empresa. ¿Vale? ¿Cuáles son las oportunidades del Big Data? Pues, como veis ahí, el Big Data realmente ha dejado de ser un problema técnico. Hasta ahora la problemática era cómo manejo toda esa cadena de información, dónde la almaceno, cómo la gestiono, cómo la proceso. Entonces eso está dejando de ser un problema y empiezan a aparecer realmente oportunidades para el Big Data. ¿Vale? Entonces, el uso de Big Data puede generar, como veis ahí, cambios significativos en multitud de de sectores. ¿Vale? Tanto la industria, las finanzas, la salud, etc. ¿Vale? Hay distintos sectores de la sociedad que pueden beneficiarse de este tipo de métodos. ¿Vale? De hecho, hay una gran cantidad de conocimiento en la información que está sin explotar. Seguramente tenemos muchos datos de nuestras empresas, organizaciones, que los tenemos almacenados, pero no estamos haciendo ningún uso de ellos. Y seguramente existe mucho conocimiento que puede ser relevante para nuestra empresa y que puede generar negocio o producirnos alguna mejora en el sistema que tengamos implantado. Ejemplos de uso de Big Data. Al final veremos alguno más de nuestro caso, ejemplos que hemos utilizado con distintas empresas, pero en este caso os presento algunos ejemplos genéricos que son bastante conocidos.
Existe, por ejemplo, como veis aquí, una empresa que es la empresa Seguros Santam, que es una empresa sudafricana, que está utilizando actualmente Big Data, por ejemplo, para la detección de fraude, ¿vale? Y para una gestión más eficaz de los siniestros. Vale, entonces la información que tenemos puede ser relevante para detectar si se está produciendo un fraude o no en algún tipo de dato que estamos manejando. ¿Vale? La empresa Vestas, por ejemplo, también está utilizando Big Data para realizar la búsqueda del mejor emplazamiento de sus aerogeneradores para intentar optimizar el proceso de generación de energía. ¿Vale? Entonces, para eso están utilizando procesos de ese estilo, de Big Data, para intentar determinar cuál es la mejor localización. ¿Vale? Y la empresa, todos conocido, UPS, que tiene una gran cantidad de camiones, entonces lo que ha hecho utilizado también es manejar este tipo de información de todas las fuentes que tenía para optimizar tanto las rutas como el combustible utilizado. Entonces, como veis aquí, ha conseguido reducir de forma significativa pues, bastantes litros de combustible y ha cortado bastante kilómetros en sus rutas de reparto, ¿vale? Con lo cual nos está permitiendo optimizar el reparto que estamos haciendo en esa empresa. Entonces, algunos ejemplos genéricos, luego veremos alguno más al final también más aplicado. Vale, ¿cuáles considero yo que son los tres pilares fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el Big Data? Pues básicamente los que aparecen aquí. Uno de ellos es disponer de sistemas de computación de altas prestaciones, ¿vale? Es decir, en un PC normal es difícilmente que podamos abordar un conjunto de Big Data, con lo cual nos hará falta una infraestructura, ya no digo un superordenador, pero sí una infraestructura que tenga ciertas prestaciones para manejar y gestionar esos datos. Con lo cual, esto hace referencia un poco a la infraestructura hardware que necesitamos para manejar esa información. Otro pilar básico son los sistemas de gestión y almacenamiento de datos, sistemas de base de datos, etc. ¿Vale? Porque esa información la tenemos que guardar, almacenar en algún dispositivo y gestionarla de forma eficiente, ¿vale? Que la respuesta sea rápida, eficaz y que nos sirva para nuestro propósito. Y por último, que realmente es a lo que me dedico yo y se dedica a nuestro grupo de investigación, es a la parte de análisis de esa información. ¿Vale? Entonces se conoce como Big Data Analytics, o analítica de Big Data. ¿Vale? Entonces lo que pretende esta pata del Big Data es, vale, yo tengo los datos, los tengo almacenados, los puedo gestionar, los puedo leer, los puedo escribir, y ahora ¿qué hago con ellos? ¿Vale? Entonces un poco lo que nos proporciona esta última pata del Big Data. ¿Vale? Lo que va a tratar un poco más mi charla va a ser sobre este último pilar, ¿vale? Sobre la analítica de datos de Big Data, porque además hay otros compañeros de ponentes en las siguientes charlas que van a hablar ya también de otros aspectos, ¿vale? Entonces me voy a centrar un poco también en la parte de analítica de datos, que es realmente a lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? En este caso, ¿qué es Big Data Analytics? Pues ahí tenemos una pequeña definición, ¿vale? Es el proceso de extraer conocimiento que sea comprensible y útil de los datos, ¿vale? Y que previamente no era conocido, ¿vale? Porque si ya nos tiene información que ya conocemos, tampoco es relevante, ¿vale? Entonces, cualquier sistema, cualquier método que nos permita analizar y extraer ese conocimiento, esa información, puede ser relevante para nuestra empresa o para nuestra organización, ¿vale? Por tanto, el Big Data Analytics básicamente es la suma de dos términos: tener un conjunto que realmente sea Big Data, los datos, y luego otro término que sería, con esos datos, utilizar algoritmos, métodos que se conoce minería de datos, ¿vale? La minería de datos básicamente lo que nos permite es producir 5 tipos genéricos de información: asociaciones entre datos, ¿vale? Encontrar relaciones, asociaciones entre los datos que tenemos; secuencias de datos, secuenciación de datos; clasificación de datos, como en el caso que vemos de la aseguradora, pues esto es un fraude, esto no. Nos permite clasificar qué tipo de dato es de un tipo y cuál es de otro. También tenemos agrupamiento de datos, nos puede interesar no clasificarlos, pero sí relacionar, agrupar a los más parecidos entre sí. Por ejemplo, para hacer perfilado de usuarios. Quiero hacer un perfilado de un usuario, entonces no hace falta que tenga un perfil específico para cada usuario del mundo, sino que pues, un determinado perfil, agrupar a los usuarios en un determinado perfil. Y por último, realizar también pronósticos, que es un aspecto muy interesante, ya que me interesa pues, realizar una predicción futura sobre algún aspecto de mi organización, ¿vale? Pues quizás esos son los 5 elementos fundamentales a los que se dedica la minería de datos, es decir, utilizar métodos que nos den información de ese tipo. Eso lo realiza básicamente utilizando una serie de métodos que provienen de distintas disciplinas. Aquí he puesto algunas de las fundamentales. La estadística es una de ellas, ¿vale? La estadística nos permite extraer conocimiento, información sobre esos datos, pero también el aprendizaje computacional, que es un poco lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? Son nuevos métodos que permiten extraer conocimiento
de forma automática de esos datos, ¿vale? Aprender a partir de esos datos. Eso está muy relacionado con la inteligencia artificial, ¿vale? Y también con la recuperación de información, ¿vale? Y por último, también otro elemento importante es la computación paralela, ¿vale? Con este tipo de sistemas, la computación clásica tiene que dejar paso un poco a la computación de este tipo, ¿vale? Para dar más calidad y eficacia a los métodos que estamos utilizando, ¿vale? Bien, entonces, un error habitual al utilizar la analítica de datos es pensar que los métodos clásicos estadísticos pues, son la solución, es decir, tenemos métodos ya estadísticos, ¿para qué vamos a inventar cosas nuevas, ¿no? Entonces simplemente cojo mi método estadístico, lo aplico en un supercomputador, que tarde lo que sea y que me dé información relevante, ¿vale? Pues es un error común, ¿vale? Principalmente por dos motivos. Primero, porque las técnicas estadísticas clásicas no están diseñadas, no fueron diseñadas en su día para este tipo de métodos, ¿vale? Estaban pensadas sobre todo para conjuntos de datos pequeños, antiguamente había poca información, entonces lo que pretendían era extraer el máximo de información de esos conjuntos pequeños, ¿vale? En este caso, el conjunto de Big Data, eso no es un problema, el problema es todo lo contrario, tenemos demasiada información, tenemos que explorar y encontrar lo que realmente es relevante. Con lo cual, esos métodos realmente no estaban pensados para ese tipo de problemáticas, con lo cual muchas de las técnicas clásicas, aunque pueden ser aplicadas, no proporcionan los resultados más óptimos, ¿vale? Y además también, muchos de ellos tienen una complejidad computacional elevada, ¿vale? Porque como estaban pensados para conjuntos pequeños, pues da igual que el método tarde 3 días, pues si al final me va a dar la solución, ¿vale? En este caso no nos vale esa solución, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que recurrir son a nuevas técnicas y afortunadamente hoy en día pues, se están desarrollando nuevos métodos estadísticos, también del aprendizaje computacional, que un poco abordan este tipo de problemática específica, ¿vale? En un informe que elaboró, como veis aquí, IBM en el año 2014, basado en datos de una encuesta del 2012, hizo una encuesta en el año 2012 con 1.144 profesionales de todo el mundo, que se dedican un poco a este tipo de temas y que trabajan, que empezaron a implementar en sus empresas pues, temas de Big Data, ¿vale? Entonces, lo que destacan aquí es qué tipo de información analítica es más importante para las empresas que están empezando a implementar Big Data, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo más importante quizás es la consulta y generación de informes, es decir, que ese sistema me dé información relevante, un informe, que me dé un valor a mi empresa, pero además de eso también extracción de datos. Más que de datos debería ser de información, es decir, quiero que a partir de esos datos me dé información que yo no conozca y que pueda ser relevante, ¿vale? También visualización, temas de visualización, ¿vale? Puede ser que necesite ver la información de alguna forma determinada, en forma de grafo, en forma de cualquier forma que se me ocurra. Y otros dos aspectos importantes son el modelado predictivo, es decir, predecir el futuro, y la optimización. Quizás son los 5 pilares que estas empresas están utilizando para optimizar sus procesos, ¿vale? Y luego hay otros elementos como la simulación, proceso de lenguaje natural, analítica geoespacial, etc., ¿vale? Los 5 principales, como veis, con porcentajes más altos son esos que aparecen ahí. Quizás son relevantes también pues, para cualquiera de nuestras empresas o organizaciones. ¿Qué pasa si queremos adoptar e implantar algún método de Big Data? ¿Cuáles serían las fases? ¿Vale? Yo quizás, siguiendo también este informe de IBM, las 4 fases fundamentales serían estas de aquí. Los porcentajes que aparecen de abajo son de esa encuesta que realizaron y muestran un poco dónde están las empresas en ese momento. Esta foto es del 2012, con lo cual seguramente habría que actualizarlo un poquito, pero por lo menos nos da una idea de en qué rango nos estamos moviendo. Entonces, fijaros que básicamente habría 4 fases. Una fase educativa o de aprendizaje, donde las empresas deben conocer qué es lo que quieren, cuál es su objetivo, ¿vale? ¿Qué es el objetivo del Big Data para nosotros? ¿Vale? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué nos puede dar valor? ¿Vale? Entonces, en esta fase, digamos, hay que explorar un poco el mercado y ver qué soluciones nos puede dar estas tecnologías, ¿vale? Hay una fase exploratoria, donde, como veis aquí, lo que se hace es, una vez que he detectado en qué línea el Big Data me puede dar un valor, desarrollar una estrategia y una hoja de ruta para orientar mi tecnología Big Data en esa estrategia, ¿vale? Y luego ya serían las fases de interactuación, que básicamente es implementar al menos una iniciativa, aunque sea más pequeña, para probar, para ver si realmente eso me da valor y cómo funciona. Y por último, la fase ya ejecutiva, que es una vez que he determinado cómo es mi hoja de ruta y he probado que eso realmente me da valor, voy a implantar de forma efectiva mis procesos, ¿vale? Con esos Big Data. Como veis, la mayoría de las empresas, solo 1/3 de las empresas, aproximadamente, si sumáis estos de aquí, pues se encuentran realmente ya implantando soluciones que utilicen Big Data. Las demás pues, se encuentran en una fase más inicial o en una fase todavía de crear estrategias de futuro, ¿vale? Con lo cual es algo muy candente, muy reciente y que muchas empresas se están uniendo a esta tecnología, ¿vale?
También existen obstáculos, ¿vale? No todo es fácil. ¿Cuáles son los principales obstáculos que nos podemos encontrar si queremos implantar una tecnología Big Data? Pues fijaros que os he puesto aquí las 4 fases que hemos visto antes y los obstáculos que se pueden producir en cada una de ellas. Hay una que es transversal a todas ellas y es articular un caso de negocio atractivo, ¿vale? Es decir, si yo uso esto realmente es para algo, para que me sirva en mi empresa para algo, si no, no lo hago. Entonces, un problema que puede suceder en cualquier momento es si realmente esto me da valor y de qué forma. Luego, hay otras que son más en la fase inicial, que es realmente si comprendo bien lo que es el Big Data y qué consecuencias tiene, ¿vale? Y luego la parte de gestión y soporte, que sería más en las primeras fases, ¿vale? Obstáculos que podemos encontrar en esas fases. Y luego las últimas fases, pues vendría ya dificultades debidas a cuestiones técnicas, analíticas de los datos y sobre todo, importante, la calidad de los datos, ¿vale? Muchas empresas creen que tienen muchos datos, pero los datos tienen que ser de calidad. Si los datos no son importantes, no son relevantes, no me sirven para nada, ¿vale? Con lo cual, si alguien quiere acercarse al tema del Big Data y trabajar con el Big Data, tiene que tener claro qué espera de un profesional del Big Data, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cualidades que debería tener un profesional de Big Data? Pues os pongo aquí algunas de las que pueden ser relevantes. Quizás las 4 primeras son las más importantes desde el punto de vista técnico, ¿vale? Tiene que tener cualidades, conocimientos matemáticos, estadísticos, de programación y de bases de datos, ¿vale? Y luego otro tipo de cualidades, pues de comunicación, conocimiento del dominio donde va a aplicar esos datos, etc. ¿Vale? Entonces, lo que se suele llamar Data Science, que es una profesión que dice que en el futuro va a tener mucho éxito, de hecho, están demandando muchas empresas personal de este tipo, debería tener estas cualidades, ¿vale? Además de ser chica, como parece aquí. Y luego, lo que... Bueno, pues yo más bien se refiere a gestión de grupos, es decir, características para poder trabajar en un grupo, porque una cosa importante también en el Big Data es que los equipos no suelen ser de una única persona, y aunque sean de varias, no suelen ser todos de la misma profesión, ¿vale? Sino que suele ser una disciplina multidisciplinar, ¿vale? Porque seguramente no podemos encontrar una persona que requiera todos estos perfiles y necesitemos pues tener un equipo más amplio, ¿vale? Con lo cual estas skills se refieren un poco también a las capacidades de trabajar en grupo, en equipo, etc. ¿Vale? Lo que no debéis esperar o lo que no debéis pretender de un profesional de Big Data es esto de aquí, ¿vale? Es decir, aquí lo que se pregunta a la persona es, usted lo que me ha dicho es que, bueno, todo lo que me ha dicho se ha convertido cierto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Magia? Y dice, no, es análisis predictivo. Vale, pues realmente esto no es análisis predictivo, eso es adivinar el futuro, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes, tanto desde las empresas como de la gente que nos dedicamos a este tema, que esto no es un arte de magia, es simplemente analizar los datos y obtener información relevante. Con lo cual, una cosa importante y que tenemos que tener en cuenta, como moraleja de todo esto, es un poco lo que dice esta frase de William Cameron, que lo que dice que no todo lo que cuenta, todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Vale, entonces es importante que sepamos qué es lo que queremos hacer, de qué datos disponemos, si tienen la calidad suficiente, ¿vale? Porque si yo quiero predecir el tiempo y tengo información de otro tipo, pues no me sirve, ¿vale? Entonces es importante que sepamos qué estamos midiendo, cómo lo medimos y si realmente eso nos puede proporcionar algún valor, ¿vale? Y para acabar ya, para no retrasarme más, otra cosa importante, no sé si quedó muy claro lo que es Big Data, pero lo que sí tenemos que tener claro es lo que no es Big Data, ¿vale? Entonces, no todo el análisis de datos es Big Data, ¿vale? Hay problemas también que son muy interesantes sobre pequeños volúmenes de información, ¿vale? Que también puede ser un reto y ser interesantes, pero no es Big Data, es otra cosa, ¿vale? Básicamente es analítica de datos, pero no es Big Data Analytics, ¿vale? Entonces, básicamente requiere un poco los mismos pasos, pero esto de aquí ya es mucho más pequeño. Vale, con lo cual, la batería de métodos que podemos emplear aquí de minería de datos es mucho más amplia y tenemos más métodos que podemos utilizar. En el Big Data los métodos aplicables todavía son menos maduros y hay menos que podemos utilizar. Vale. Bien, para acabar, algunas herramientas. Vale, en la actualidad es una disciplina que, aunque es bastante emergente, existen ya unas ciertas herramientas que son maduras. Vale, entonces aquí tenemos algunas, he puesto un listado de algunas de las que están disponibles. Vale. Fijaros que en la parte de base de datos, pues una de las tendencias es utilizar bases de datos ya no relacionales, sino bases de datos no SQL,
Dos de las más conocidas pues, son MongoDB y Cassandra, que nos permiten gestionar esa información de forma eficiente. ¿Vale? Y también estamos cambiando hacia paradigmas de programación basados en lo que se conoce como MapReduce, que es un poco paralelizar el proceso y distribuir la información en varios ordenadores, en varios nodos, de forma que no tenga que estar todo procesado en el mismo sitio. ¿Vale? En esta línea, lo más interesante que existe hoy en día quizás es lo del tema de Hadoop, que está siendo sustituido hoy en día por Spark. ¿Vale? Y además estas plataformas cuentan ya con librerías específicas de aprendizaje computacional, es decir, tienen ya algoritmos implementados que pueden ser utilizados para analizar esos datos, que son el Mahout para Hadoop y MLI, por ejemplo, para el caso de Spark. Entonces, una persona que tenga ciertos conocimientos de programación pues puede acercarse a esas herramientas y manejarlas. ¿Vale? Y luego también existen soluciones para la parte hardware, es decir, sabemos que el hardware también es importante, entonces necesitamos sistemas de almacenamiento y servidores. Pues aquí hay algunos ya que son conocidos, como el de Amazon, y afortunadamente, por ejemplo, en Galicia también disponemos del Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, que también da servicios de este tipo a las empresas y a los centros gallegos, ¿vale? Con lo cual también tenemos una ventaja en ese estilo. No hace falta que compremos grandes infraestructuras, tenemos gente que nos puede proporcionar esa parte, ¿no? Por último, y para acabar ya brevemente, algún ejemplo de aplicación industrial. ¿Vale? Estos ejemplos que hemos utilizado ahora, que os voy a mostrar, son ejemplos de aplicación que hemos hecho desde nuestro grupo de investigación en colaboración con alguna empresa. ¿Vale? No todos ellos realmente hemos utilizado Big Data, pero los he puesto porque creo que pueden ser interesantes para contextualizar un poco y ver qué oportunidades puede proporcionar en aplicaciones reales industriales. ¿Vale? Entonces, una de ellas, por ejemplo, ha sido el desarrollo de un sistema de detección de anomalías, que hemos hecho este sistema en colaboración con la empresa Indra. Bueno, al final esto tiene un software que se llama HIDAS, que está implementado, y lo que hace básicamente es detectar fallos mecánicos en los componentes de los aerogeneradores. ¿Vale? Entonces, básicamente, tratamos de predecir el estado de engranajes, multiplicadores, motor eléctrico, de distintos componentes de ese aerogenerador. ¿Vale? ¿Cómo? Pues básicamente utilizando mantenimiento predictivo con análisis de vibraciones, es decir, lo que hemos utilizado es una serie de sensores situados sobre los distintos elementos mecánicos externos para que no interferir con la maquinaria, basado en análisis de vibraciones. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de señales, del espectro del tiempo, de la frecuencia, y el objetivo es manejar toda esa información que puede venir de uno o de n aerogeneradores y tratar de hacer un modelo de detección de anomalías, ya sea específicamente para un aerogenerador o bien de forma colectiva para todo mi parque, por ejemplo. Vale, entonces, pueden ser ejemplos donde, en este caso, sí que podemos tener volúmenes de información importantes y además a una gran velocidad porque podemos estar muestreando con bastante frecuencia. Vale. Este caso concreto tenía varias problemáticas, y es que en el caso de los aerogeneradores, por ejemplo, las cargas son variables, el régimen de trabajo también, ¿vale? A veces trabajan a 1500 revoluciones, a veces a 1200. Entonces, lo que es un índice de vibración a 1200 puede ser una anomalía y 1200 no, o al revés. ¿Vale? Entonces hay que contextualizar un poco la información que nos llega, ¿vale? Con lo cual también este tipo de información es relevante para el sistema. Y lo que pretendíamos es básicamente hacer un sistema de mantenimiento predictivo que permita mejorar la fiabilidad del sistema, reducir tiempos de parada, porque eso es dinero, y mejorar la planificación del mantenimiento. ¿Vale? Algo parecido hicimos también en el contexto naval, aunque este proyecto tuvo menos progresión que el anterior, orientado a motores de buques. ¿Vale? Entonces el objetivo aquí era anticiparse al estado de distintos componentes, en este caso los cilindros y los rodamientos, con sus anillos internos, externos, los elementos rodantes, y a través de análisis de vibraciones también y de presiones del cilindro, pues detectar si se está produciendo algún tipo de anomalía en el sistema. ¿Vale? Entonces la problemática era parecida, con datos un poco diferentes. Y como último caso, os voy a mostrar también pues, un trabajo que hicimos además con colaboración con Nodosafer y AIME, que era el conformado automático de acero naval. ¿Vale? Entonces, actualmente hay muchas empresas que se dedican a hacerlo de forma manual, el objetivo es desarrollar una máquina que sea capaz de hacerlo de forma automática, es decir, que tengamos el modelo 3D de la chapa y que dándole ese modelo la máquina sepa por dónde debe trazar las líneas de calor y a qué velocidad para que la forma obtenida sea lo más próxima, con un error lo más pequeño posible, a la chapa objetivo. Vale, entonces para eso también se necesitan datos, información, y al final pues el sistema lo que intenta es determinar dónde deben ir esas líneas de calor para que la chapa tenga la forma deseada. Vale. Entonces todo eso se implementó también en una máquina y está disponible también. Vale.
Bueno, para acabar ya, que me estoy retrasando un poquito, ¿qué conclusiones podemos obtener quizás de esta ponencia? Pues los datos procesados, los datos registrados por nuestros procesos en las empresas, sistemas, etcétera, contienen información valiosa, seguramente, ¿vale? Que en muchos casos no está siendo utilizada. Vale, entonces el Big Data nos da una oportunidad. Realmente si esa información es de gran volumen, ¿vale? Las características que vimos antes. Si no, pues no es Big Data, es simplemente análisis de datos. Entonces el Big Data abre una nueva oportunidad para optimizar los procesos de una empresa mediante el uso masivo de sus datos, combinando distintas fuentes. ¿Vale? No todas las organizaciones necesitan abordar todo el espectro de funcionalidades del Big Data. Hemos visto muchas posibilidades, no todas tienen por qué abordar todas ellas. Simplemente hay que detectar dónde es útil y para qué esta tecnología. ¿Vale? Y en todos los sectores existe en cierta medida la posibilidad de utilizar nuevos datos, tecnologías, analíticas para generar valor en las empresas y en las organizaciones. Bueno, y con esto pues se acabaría. Gracias por su atención.